es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente acá a Economía 4D. Hoy me ven solo, no lo tengo a Gustavo, que está de viaje con algunas charlas y algunas obligaciones laborales. Me sorprenden trabajando además porque me ven sin saco. Siempre este programa lo hacemos con saco. Pero ahora hace calor, estaba trabajando, digo, vamos así. ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a arrancar contando un poco qué es lo que está pasando con la economía argentina. Como te contamos siempre, en un rato vamos a arrancar con un living de invitados que tenemos ya acá en el estudio. Ahora te voy a contar quiénes están. Vamos a abordar varios temas de actualidad, de lo que vino pasando esta semana con la economía, con la política, con los sindicatos, las paritarias, bueno, todo lo que estamos atravesando a lo largo de estos últimos días. Pero primero te voy a contar algunas cuestiones que se dieron a conocer que tienen que ver con la evolución de la economía y algunas de ellas bastante preocupantes. Vamos a dividir esto en dos planos, en dos ejes. Vamos a hablar primero de lo que está pasando con la economía real, que sigue su caída, sigue en una tendencia hacia abajo que pareciera no encontrar fin. Se dieron a conocer algunos datos los últimos días, oficiales, otros no oficiales, de algunas cámaras, pero que dan cuenta de esta caída de la actividad que sigue y sigue y sigue y pareciera que no termina nunca. El gobierno que va pegando manotazos de ahogado, va tratando de tomar algún parche como medida, pero que ha generado esta situación de fondo que explica esta caída. Y mirá lo que marcan los datos, los indicadores. Fíjate el primero que vamos a ver, que tiene que ver con un dato de la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, que dio a conocer hace apenas un par de días atrás, que tiene que ver con la caída de las ventas minoristas. ¿Tenemos ahí la placa? Ahí tenemos, mirá. La caída de las ventas minoristas, que marcó para el mes de septiembre una caída de 14,5% anual. Pero te aclaro una cosa, son 21 meses consecutivos de caída. Y fíjate lo que pasa hacia adentro, lo que pasa con los diferentes sectores que componen este índice, donde la caída es generalizada. Todos marcan registros negativos. Alimentos, 12,8% de caída, calzados, 15%, electrodomésticos, 18,4%, jugueterías, 16,1%, muebles, 14%, repuestos de autos, 12,8%, indumentaria, 10%. Todos los sectores, la caída es generalizada. La caída, cuando te marco que son 21 meses consecutivos, ¿qué quiere decir? Que este septiembre, que se compara contra el septiembre del año pasado, ya se está comparando contra una base de comparación muy baja, porque ese septiembre también había caído en relación a septiembre de 2017, es decir,
es una tendencia hacia abajo que no termina nunca. Y además, cuando vos revisás esta serie en particular, la de ventas minoristas de CAME, no encontrás a lo largo de toda la historia de esta serie un periodo tan extenso de 21 meses consecutivos de caída y que además se va a extender porque nada indica que en el relevamiento de octubre, ni de noviembre, ni de diciembre esto vaya a tener algún giro y alguna tendencia positiva, para nada, sigue cayendo. ¿Por qué es importante esto? Porque las ventas minoristas, que lo que te marcan es el pulso del consumo, el consumo interno, son la principal variable que explica que la economía tenga o no tenga crecimiento. ¿Viste cuando hablamos de crecimiento y cuando hablamos del Producto Bruto y te decimos creció tanto, no creció? Atrás de todo eso está la generación de empleo, los niveles de pobreza, la calidad de vida de todos los argentinos, vinculado con ese gran dato de si la economía crece, produce más, genera más valor agregado o no. Bueno, ese dato, el principal componente de ese Producto Bruto es el consumo interno. Alrededor del 70% tiene que ver con el consumo interno. Por eso, cuando escuchamos por estos días declaraciones del candidato Alberto Fernández, que habla mucho de prender la economía, la necesidad de encender la economía, tiene que ver con apuntarle a esta variable, apuntarle al consumo interno, recuperar como motor del crecimiento esa variable de consumo. Para esto hacen falta dos cosas que no van a ser sencillas. Una, poner más plata en el bolsillo de los trabajadores, aumentar los ingresos, el salario real, el poder adquisitivo, no solo los salarios, sino también las jubilaciones, todos los ingresos de la economía para que recuperen el poder adquisitivo que perdieron todo este tiempo y puedan volver a impulsar el consumo. Y la segunda, bajar las tasas de interés. No hay ninguna forma de que la economía crezca y motorice nuevamente el consumo si no tiene crédito. Y para que haya crédito vos tenés que bajar la tasa de interés y cortar esta lógica financiera de bicicleta especulativa donde los bancos toman los depósitos, se dan vuelta, ya te lo explicamos varias veces, le colocan la plata al Banco Central en estas LELIC que pagan más del 70% de tasa de interés anual y es toda una bicicleta donde no hay crédito al consumo, no hay crédito al capital de trabajo, no hay crédito absolutamente para nada en la economía porque los bancos no lo dan, el Banco Central hace que los bancos no den crédito y los bancos tampoco quieren darlo y el público tampoco quiere tomarlo porque a estas tasas es imposible sostener de manera sana este sistema a lo largo del tiempo. Bueno, esos serán parte de los grandes desafíos que tendrá el futuro gobierno. Y te muestro cuál es la consecuencia en otra variable que se conoció estos últimos días de esta caída en las ventas minoristas, en el consumo interno. Y la consecuencia en este caso se da a partir del dato que dio a conocer el INDEC hace pocos días atrás también, vinculado con la producción industrial. Fíjate si tenemos la placa ahí preparada, ahí está. La producción industrial del mes de agosto, esto se mide con un poquitito más de desfasaje, el mes de agosto en relación a agosto del año pasado cayó un 6,4%. Es una caída enorme para la industria, la actividad de la industria. Si vos tomás el dato acumulado, es decir, entre enero y agosto, todos esos 8 meses, comparado con el mismo periodo acumulado de enero-agosto del año pasado, la caída te da más fuerte todavía. Ahí está el dato en la placa. 8,1% de caída de la industria. Una caída de casi 2 dígitos de la producción industrial. Esto explica que el 50% de la capacidad instalada de nuestra industria se encuentra ociosa. ¿Por qué? Porque no hay mercado donde colocar los productos y ¿cuál es la consecuencia de esto? El nivel de desempleo en 2 dígitos que volvimos lamentablemente a tener en la Argentina. Pero ahora vamos a pasar un poco al análisis del lado de lo financiero, que tanta atención nos demanda por estos tiempos, que el dólar, que las restricciones, que el riesgo país, que si se llega a fin de año, no se llega a fin de año, qué hace el Fondo Monetario. Bueno, una cosa tiene vínculo con la otra. Digamos, nada de esto que te acabo de contar de la economía real puede cambiar su tendencia si vos no lográs acomodar y ordenar lo que está pasando también en el plano financiero. Primera cuestión que habría que tener en cuenta es que lo que está pasando en el plano financiero es exclusiva responsabilidad del gobierno y sus políticas económicas. ¿Por qué marco esto? Porque escuché declaraciones del propio presidente anteayer, en un momento de esta gira que está haciendo por todo el país, donde en algún momento le pusieron un micrófono, le preguntaron por la crisis, la cual ya no puede negar, en algún momento la negaban, hablaban de brotes verdes, trataban de disfrazar las cosas, crecimiento invisible y no sé cuántas metáforas utilizaron. Ahora que no pueden negar la crisis, lo que marcaba el presidente es que lamentablemente lo que ocurrió en el mundo es que producto del conflicto entre China y Estados Unidos se generó una situación en este marco de guerra comercial que afectó, según él,
a todas las economías emergentes y que Argentina es una economía emergente y que entonces lamentablemente eso nos afectó. Ahora, cuando uno revisa qué pasó con el resto de las economías emergentes, todos nuestros vecinos latinoamericanos, los países de Asia, vos encontrás, por ejemplo, en la región de América, en toda Latinoamérica, con la excepción de Venezuela y de Argentina, que marcan caídas en el Producto Bruto para este año, todos los demás países, absolutamente todos, tienen registros positivos, de entre 2 y 3%. Todos crecen. Hay una excepción que es Ecuador, en el marco de este conflicto que está teniendo, que está en 0 este año, tampoco negativo, pero termina el año estancado. El único país que marca una caída va a ser cercana a 3% este año es la Argentina. Bueno, y Venezuela, que marca una caída enorme, pero es la Argentina. Entonces, ¿por qué esta idea de instalar algo que no es cierto? El único país de la región que tiene tasas, bueno, Venezuela es otro caso, pero que tiene tasas de inflación altísimas, que va a cerrar este año en 60%, es la Argentina. En el resto de los países de la región no hay tasa de inflación que superen el 4 o 5% anual. Acá estamos hablando de que septiembre va a cerrar cerca de 7% mensual la inflación. Entonces, digo, debería el gobierno tomar nota de que sus decisiones de política económica son las que generaron esta situación y no intentar atribuirla a un hecho externo y generalizar ese hecho cuando los números marcan que no es cierto. Los números de las compañías de estadísticas, el propio Fondo Monetario y todos los que relevan información a nivel regional y publican estos datos. Bueno, dada esta situación, acá en la Argentina, lo que estamos teniendo es un problema muy serio para encarar el programa financiero de acá a fin de año. ¿Qué es el programa financiero? Las necesidades que tiene la Argentina de hacer frente a los vencimientos. Vos me decís, está bien, pero ya reperfilaron la deuda, es decir, agarraron todos los vencimientos de letras y las patearon para el año que viene y dijeron, bueno, que se haga cargo el que viene. Nosotros al vencimiento, por cada 100 que tenías, te vamos a pagar 15 nada más. El resto a 90 días, a 180 días, que se haga cargo el que viene. Bueno, aún con eso ya metido, aún habiendo reperfilado, como le llaman, pero pateado, como se dice, para adelante los intereses, aún así los números no dan, no cierran. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario ya confirmó que no va a poner la plata este año que estaba comprometido en el acuerdo con la Argentina. De acá a fin de año estaba comprometido unos 6.600 millones de dólares. Acá en este programa, después de las PASO, nosotros te dijimos, el Fondo Monetario no va a poner la plata en Argentina este año. Los funcionarios del gobierno decían que sí, que la misión técnica venía a revisar los resultados hasta junio y que a junio se habían cumplido las metas. Nosotros acá te decíamos, eso no va a ocurrir. El Fondo Monetario no puede desconocer lo que pasa en Argentina, no puede desconocer que el acuerdo sobre el cual está basado esto no existe más, explotó por el aire, ninguna de las proyecciones está ni cerca de cumplirse. No teníamos restricciones cambiarias, hoy sí las tenemos. Bueno, toda esta cuestión hace que el Fondo Monetario haya dicho que no va a realizar los desembolsos y además haya endurecido su posición con Argentina. En las últimas horas, el jamaiquino, Traynor creo que se llama, que tiene su oficina acá en el Banco Central, declaró que el Fondo Monetario no va a poner la plata a no ser que se sigan con sus propuestas de reformas estructurales. Esto quiere decir flexibilización laboral, reforma previsional, reforma tributaria, políticas de ajuste, a las cuales el propio candidato Alberto Fernández dijo que está en contra de eso, que él pretende seguir otro camino, que para recuperar el crecimiento el recetario es otro y no en que intenta imponer el Fondo Monetario. Bueno, así están las cosas, no se llega a cumplir con el programa financiero y el problema que hay detrás de esto, ¿sabes cuál es? Que el gobierno no va a estar dispuesto a decir, no llegamos, no cumplimos. Lamentablemente, muchachos, la Argentina está en default. Está intentando eludir esto. Lo eludió en 2018 cuando fue a buscar el Fondo Monetario, lo eludió hace un par de meses atrás cuando decidió reperfilar la deuda y lo elude ahora. ¿Cómo lo está eludiendo? Con diferentes artilugios para tratar de sostener artificialmente esta situación hasta fin de año. Uno de ellos fue echar mano a las reservas internacionales del Banco Central. Fíjate lo que pasó con las reservas internacionales entre el 9 de agosto, el viernes previo a las PASO, y ahora, el dato de hace un par de días atrás. ¿Tenemos la placa ahí? Tenemos la placa esa que te marca. El 9 de agosto, antes de las PASO, las reservas eran 66.310 millones de dólares. Al 7 de octubre, hace 3 días atrás, 48.070 millones, ya están abajo de 48.000. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una caída de más de 18.000 millones de dólares de reservas. El gobierno está echando mano a las reservas para hacer frente a los compromisos de deuda porque ya no tiene forma de financiarlos en el mercado. Hasta ha utilizado una partida de reservas que no podía tocar.
que estaban ahí, que era plata del Fondo Monetario, pero que no podían utilizar, que estaban puestas por un motivo de fortalecimiento, se le decía, de la posición del Banco Central, y que han decidido utilizarlas sin al menos una autorización formal de parte del organismo para que esto ocurra. ¿Cuál es el riesgo atrás de esto? Que el próximo gobierno, la herencia de la herencia que va a recibir, va a ser una economía muy fuertemente endeudada, con una concentración de vencimientos en el corto plazo y sin posibilidad de utilizar ni siquiera reservas del Banco Central, que va a estar prácticamente en cero. Hoy las reservas líquidas no llegan a los 10.000 millones de dólares. La situación es muy complicada, el gobierno hasta le está colocando compulsivamente deuda al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Sí, la plata de los jubilados le está colocando letras que ya están reperfiladas a el 100% de manera compulsiva. Le encaja las letras para poder tomar plata y seguir financiándose. Esa es la situación actual. Brevemente, y ya corto, te cuento cuáles van a ser los vencimientos que va a enfrentar la Argentina a partir del año que viene. Tenemos la placa ahí. Y esto que te voy a mostrar son solo vencimientos de capital, no estoy considerando intereses, solo lo que vence de capital de bonos de deuda. El año que viene, 2020, 28.500 millones de dólares. El siguiente, 30.500, el otro 43.500 y el 2023, 42.400 millones. Es decir, que durante los 4 años de gestión del próximo gobierno, solo de vencimientos de capital de deuda, tiene que enfrentar 145.000 millones de dólares. Sumale los intereses, imposible para la economía argentina enfrentar esta situación. ¿Qué va a pasar? Bueno, el propio candidato Alberto Fernández habló de una reestructuración, dio como ejemplo la reestructuración de Uruguay en el año 2003, intenta transmitir al mercado un mensaje amigable de reestructuración de deuda para evitar cualquier tipo de cimbronazo en ese frente, pero los desafíos están planteados. Habrá que negociar con el Fondo Monetario, preservando el interés de la Argentina, la economía y el pueblo argentino. Habrá que negociar con el mercado internacional, entendiendo que hay que patear hacia adelante los vencimientos, porque así como este gobierno los concentró, no se pueden pagar, de manera amigable, voluntaria y defendiendo el interés de la Argentina. Y habrá que tomar medidas muy rápido para reactivar el mercado interno y volver a dinamizar esos datos que te mostramos recién de ventas en mercado interno, de producción, para que la economía gire de manera positiva, se transforme nuevamente en un círculo virtuoso y empiece a generar empleo y a mejorar la calidad de vida de todos los argentinos, que en definitiva debería ser el objetivo final de la política económica. Hacemos un breve auspicio, ¿te parece? Y ya te presento los invitados que tengo acá y arrancamos con todos los temas. Dale, vamos. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, listo. Habiéndote contado todo esto que te acabo de contar, vamos a arrancar con los invitados y abordar los diferentes temas, economía, política, etcétera, esta noche acá. Te presento primero los invitados que tengo. Bueno, licenciada Mara Ruiz Malek, acá a mi derecha, economista. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Mara? Ya has venido al programa, ¿no? Ya he venido, sí, creo que sí. Bueno, una amiga de la casa. Federico González, consultor, ya has venido varias veces también. Varias veces, sí. Consultor, y trajo unos datos, ¿sí?, vinculados con los resultados probables que surgen de mediciones que está haciendo Federico para el 27 de octubre. Así que en un rato vamos a ir con eso y también le voy a preguntar sobre algunas cuestiones de la política de este proceso que estamos transitando, la gira del sí se puede y todas estas cosas raras, se besan pies, qué sé yo, vamos a hablar un poquito de todo esto. Del otro lado tengo a Marcelo Urich, que es secretario de prensa de la Unión Personal UPSA y del Frente Sindical Aeronáutico, ¿sí? Vamos a hablar ahora de lo que está pasando. Todo el mundo está muy pendiente de lo que está pasando con el sector y con los conflictos que hay con el sector. Y Juan Ángel Scioli, ¿sí? Pero no con SC, sino Scioli. No sé si se dice Scioli o Chioli, no sé cómo se dice. Sí, Scioli.
Pañi diría Chioli, ¿viste? Que siempre cambia. Vicepresidente de la Central de Entidades Empresarias Nacionales y presidente de la Cámara de Pequeñas y Microempresas de San Martín, del municipio de San Martín. Bueno, vamos a arrancar esta noche con todo esto. Yo arranqué hablando de economía y vamos a arrancar con la señorita de la noche, que también viene a hablar de economía. Me escuchaste recién hacer como un resumen de todo lo que está pasando, pero si vos tuvieras que decir, me paro en el 10 de diciembre, asume el próximo gobierno, ¿cuál es la prioridad que tiene que atender el próximo gobierno para tratar de revertir esta situación dramática que recién contábamos? Yo creo que el problema hoy es que tenés un conjunto de prioridades tan amplios que si no las atacás todas juntas va a ser muy difícil llevar con éxito el próximo gobierno. Obviamente el problema de la deuda es uno de los principales. Primero te vas a encontrar con un 10 de diciembre donde no está claro si vas a poder cerrar el año. De lo que decías vos, no está claro si el gobierno va a dejar la caja lista para cumplir con los compromisos asumidos tanto en materia de pagos de deuda como de pagos de bienes y servicios básicos del Estado. Con lo cual, lo primero que vas a tener que revisar es eso. En segundo lugar, los pagos de vencimiento 2020, que era un año que en un contexto de mercados cerrados iba a ser difícil para Argentina, pero que no tenía una gran acumulación de vencimientos en lo que originalmente se planeaba. Toda esta situación y todo este reperfilamiento cargó muchísimo el 2020, que tenía que ser un año para iniciar, sí, negociaciones con el fondo, etcétera, para reperfilar pagos de más adelante, te la adelantó toda a 2020, con lo cual el día 1 tenés que empezar a ver qué haces. Bueno, creo que Alberto Fernández ya lo está haciendo, qué haces con los vencimientos que tenés en 2020. Y después tenés que rápidamente reactivar el consumo. Digo, también es la ausencia. ¿Qué es lo que no pasa? Lo que no pasa es reapertura de paritarias y aumento salarial. Digo, uno puede poner un bono, uno puede aumentar un programa social. La verdad es que si no se juntan empresarios y sindicatos a ver cómo se recompone el poder adquisitivo, va a ser muy difícil que Argentina levante, que Argentina vuelva a consumir, la producción levante, la recaudación levante y el Estado pueda también salir adelante. Como que esos tres frentes, cerrar el año, ver qué haces con la deuda en 2020 y ver cómo recuperas el consumo, van a ser, digo, las claves que hay que atender todas juntas. Ahora te voy a hacer unas cuantas preguntas más, pero me la dejaste picando para saltar con Marcelo Urich, porque ella decía paritarias, la necesidad de recuperar de verdad poder adquisitivo, más allá de estos bonos, estas cosas. Bueno, ustedes están con un conflicto en este sentido, ¿no? Sí, realmente el nivel de paritarias que hemos tenido en la actividad en general es paupérrimo. En el caso de la línea de la bandera estamos con una caída de un poder adquisitivo que está por encima del 30%, pero nos vienen maltratando hace rato. Venimos desde agosto del año pasado, cuando el Grupo Aerolíneas incumple una paritaria firmada donde no reconoce el último tramo de cláusula gatillo, que desencadenó, bueno, asambleas, nos trataron de cualquier cosa, ¿no? Aquel paro salvaje que terminó siendo una asamblea en definitiva. Y después de todo esto que se generó, terminaron reconociendo que estaban equivocados, lo pagaron, hubo una pequeña recomposición salarial, a cuenta de no se podía cerrar absolutamente nada porque había una proyección de inflación que dijeron que era de un 16 y terminó siendo un 55. Entonces acá se partió de una base de cálculo en la cual el gobierno se equivocó, hizo una planificación económica a la cual después no pudo hacerle frente, y hoy la situación es crítica. Tenemos trabajadores registrados en blanco que están por debajo del índice de la pobreza. Entonces sigue siendo la válvula de ajuste permanente el trabajador, el asalariado, que es realmente quien necesita dinero en el bolsillo para que la economía se ponga en marcha. Acá, si no hay ajustes paritarios en general en todas las actividades, no solamente la nuestra, no hay forma de que la economía se ponga de pie y que comience a funcionar. ¿Y ustedes qué creen? Porque ahora, digo, el nuevo gobierno viene con una idea que va en este sentido, de recuperar poder adquisitivo. Digo, a partir de diciembre va a cambiar esta idea. Ahora, ustedes, de acá a fin de año, con este gobierno, ¿tienen alguna esperanza de que este conflicto vaya a tener alguna resolución? Mirá, ¿o creen que...? Como se dice vulgarmente, este quilombo lo armó este gobierno, lo tiene que solucionar antes de irse. No puede dejarle otro muerto colgado a quien venga. Macri está haciendo la gira de despedida, que siga despidiéndose, pero que solucione los problemas que tiene coyunturalmente en este momento y que son acuciantes. Es decir, el plato de comida no puede esperar para mañana. Lo que no comiste hoy no lo vas a comer mañana. Es decir, acá hay un atraso salarial muy importante, que está en el orden de un 30%, que significa la diferencia en que un trabajador llegue a fin de mes y no llegue. Y una particularidad, en nuestra actividad, los trabajadores aeronáuticos nos dedicamos solamente a esto,
somos altamente calificados y nos preparamos para esto. Entonces se da una condición dentro de nuestro conjunto que tenés en los matrimonios que ambos trabajan en la actividad. En empresas distintas porque no pueden trabajar en las mismas compañías. Sí. Pero ¿qué pasa? Hay empresas que están quebradas. Avian dejó de operar, no paga salarios. Andes está pagando en 3, 4, 5 cuotas lo que puede tratando de sobrevivir. Tenés Norwegian que no despega, que tiene 2 aviones nada más, con lo cual está volando poco. Es decir, toda la actividad aerocomercial, todas las empresas que están operando en la Argentina, incluidas las low cost, pierden dinero a mansalva. Y esto tiene que ver con un problema macroeconómico, porque no se escapa ninguna industria de esta macroeconomía del desastre que ha llevado adelante el gobierno, y no rinde. Vos, cada pasajero que volás es plata que estás perdiendo. Entonces después vemos alegremente ayer en la FIT, a la cual no pude concurrir, y gracias a Dios no concurrí porque lo escuché a Dietrich, que sigue mintiendo, miente permanentemente, te cuenta una parte de la película y no le hace frente a la realidad, que es que hoy están todas las empresas a punto de quebrar. Y no se sabe cuál es el futuro de la aviación en Argentina. Tenés el desastre de Palomar, que es atroz, jamás se debería haber llevado adelante. Un aeropuerto enclavado en una ciudad jardín, en la cual... Hoy se sigue sin volar de noche, ¿no? Está vigente. Pero sí, y esto sucede en todo el mundo. Esta gente hizo todo mal. Es decir, esto tendría que haberlo previsto el gobierno, porque en todos los países del mundo donde hay aeropuertos secundarios que están enclavados en las ciudades, tienen restricciones nocturnas. Lo tiene Madrid en su aeropuerto principal, Barajas tiene restricción nocturna. Lo tenés en Nueva York, lo tenés en Aeroparque, y pretendían un H24 en un aeropuerto donde la gente... Las casas las tenés a 60 metros de la pista, en los costados, y lo tenés a 400 metros de cada cabecera, 2 colegios. Entonces es una barbaridad. Era un aeródromo militar, un aeropuerto netamente para operaciones militares, donde los aviones operan de otra manera, tienen tramos de aterrizaje cortos y despegues cortos, y no aviones de 100 toneladas. Entonces la ecuación no cierra. Y las low cost tienen que trabajar como el resto de las empresas, serán low cost, pero tienen que tener trabajadores registrados, sueldos registrados, y operar y competir como el resto. Hoy se está financiando actividades privadas y las actividades del Estado, como la línea aérea bandera, la cual vuela donde no vuela nadie, porque, por ejemplo, Avian volaba a Bahía Blanca, se retiró. Flybondi volaba a Bahía Blanca, se retiró, porque no era rentable. ¿Quién sigue volando? Aerolíneas Argentinas. Y le sacaron una fuente de ingresos muy importante, que eran los vuelos internacionales, para regalárselo a los consorcios extranjeros. Bueno, tengo que hacer una pequeña pausa y ahora quédate ahí y ya vamos a abordar el resto de los temas. Yo te hablé de industria, vamos a hablar con Juan Ángel Scioli, que nos va a contar qué pasa en primera persona con la industria de las pymes, y vamos a hablar de política y te voy a mostrar los datos de Federico González. Quédate ahí, una pausa cortita y seguimos. Dale, vamos.